Bienvenidos a Encuentro Hoy. Mi nombre es Rolando Vilca Vegaso y en esta oportunidad estamos acompañados del economista Saúl Alire Benavides, jefe de la oficina desconcentrada SUNAS en Arequipa. Saúl, bienvenido. Muchas gracias, Rolando, acá para poder conversar justamente el tema importante que es este proyecto de reglamento y su impacto. Sí, justamente sobre eso, don Saúl. La población está un poco preocupada respecto al impacto económico que va a generar esto en las tarifas. Pero yo quisiera primero preguntarle, en este momento, un usuario promedio de Sedapar, en el caso de Arequipa, ¿cuánto paga y cuánto llegaría a pagar en la aplicación de esta propuesta de reglamento? Mira, en estos momentos, calculando un usuario doméstico que no tiene subsidios, que consume 15 metros cúbicos, estaría pagando 34 soles, o está pagando 34 soles. Si este proyecto del Ministerio de Vivienda, el reglamento de la 1620, se aprobara tal cual está, tal cual, así como se ha puesto, pasarían a pagar 113 soles. Ese es el efecto que tendría. Estamos hablando de más de 200% que se incrementarían las tarifas de agua para un usuario doméstico. ¿Y en qué plazo? Según el proyecto de reglamento, en 2 años, SUNAS tendría que elaborar nuevos estudios tarifarios, calcular las tarifas de acuerdo a lo que está en este reglamento del Ministerio de Vivienda, y esto lo estaríamos viendo en el 2026, es muy probable. Claro, porque digamos la ley o el decreto legislativo 1620 se aprueba a mediados de diciembre del año pasado. Exacto. Y ahí señala justamente 2 años de tiempo que queda para la aplicación de las nuevas tarifas. O sea, en buena cuenta sería hasta fines del 2025. En el caso de Sedapar, estamos poniendo al 2026 porque Sedapar tiene un estudio tarifario vigente del 2021 prácticamente hasta el 2026, a mediados. Eso significa que a mediados de 2026 tendríamos que tener ya la nueva tarifa de Sedapar para el próximo quinquenio, que esperemos no sea como lo propone el Ministerio, sino como SUNAS ha venido trabajando como organismo regulador y técnico, lo ha venido trabajando sobre base de muchos criterios, no solamente costos eficientes, sino también el tema socioeconómico de la población. Claro. Ahora, usted decía, el costo en promedio o la tarifa en promedio es 34 soles por un usuario sin subsidio. Pero días atrás, cuando escuchamos al jefe de SUNAS en Lima, mencionaba, por ejemplo, en el caso de Arequipa, 2 localidades, Chuquibamba, en Condesuyos, y Cotahuasi, en La Unión, que llegarían a casos extremos, donde el porcentaje de incremento sería por encima del 700%. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que justamente nosotros como SUNAS, como organismo regulador y técnico, hemos establecido que en Arequipa no podemos todos en Arequipa pagar el mismo precio por metro cúbico del servicio de agua potable. Esto quiere decir que en Arequipa metropolitana el metro cúbico cuesta más que en Chuquibamba, cuesta más que en Camaná, cuesta más que en La Joya. Entonces, esos temas nosotros somos también, como organismo técnico, tenemos parámetros de considerar los niveles socioeconómicos, subsidios que tenemos que poner para garantizar que la gente pueda también pagar su recibo y que tenga acceso a una mejor calidad del servicio. Pero si usted dice que se paga más por metro cúbico de agua en Arequipa ciudad, más que Chuquibamba, más que Cotahuasi, ¿por qué allí el impacto va a ser mayor? Porque este proyecto del Ministerio de Vivienda lo que obliga es que aquellos usuarios que no están siendo subsidiados, que no son categorizados como pobres o pobres extremos, tienen que llegar a un costo medio. Todos tienen que llegar al costo medio. Por eso que en el caso de Arequipa, que su tarifa está más cercana al costo medio, está más alta, hemos dicho, el impacto es de 200%. Pero en la que tiene más subsidiado, que es Cotahuasi, pues pasa al 700%. En otras localidades va a pasar a 500, a 300, a 400%, porque todas tienen que llegar a ese tope, de acuerdo a lo que se propone. A lo cual SUNAS está obviamente diciendo que esto no debería ser así. Debería ser, pero gradual. SUNAS lo viene trabajando así. Claro, para ponerlo en cifras, en el caso de Cotahuasi y Chuquibamba pagan en promedio 13.7 soles. Así es. Con este incremento pasarían a pagar 113.7 soles. Así o sea, es. 100 soles más. 100 soles más. Y esto es algo grave, ¿no? Y además que influiría o repercutiría en la condición de pobreza todavía de la población. Así es. Ese es otro de los efectos que nosotros estamos advirtiendo. Normalmente cuando un organismo técnico regulador como SUNAS emite una norma,
y está proponiendo un cambio, nosotros estamos obligados por el tema de la OCDE a hacer un análisis de impacto regulatorio. Es decir, tenemos que ver todo lo que va a ocurrir, quiénes van a ser afectados, quiénes van a ser beneficiados. Tenemos que hacer todo un estudio que no es, por así decirlo, ¿no? Aprobé el decreto en diciembre, a mediados de diciembre, y en abril, mayo ya estoy sacando el reglamento y se va a aprobar en menos de 20 días. Para nosotros como organismo técnico eso es algo que tiene que ir acorde a este análisis de impacto regulatorio. Y lo que estamos pidiendo es que se pueda conversar un poco más, que se analice un poco más, no solamente con nosotros como organismo técnico, sino con la sociedad civil, con la academia, con las universidades, porque este es un tema técnico que hay que revisarlo y conversarlo bien. ¿Ustedes han estimado qué impacto tendría esta suba de tarifas en la pobreza en Arequipa? Sí, básicamente se va a incrementar en 1% más la pobreza. Porque recordemos que si bien es cierto... O sea, si el 1% somos casi 1,5 millones, o sea, claro, más o menos más de 100.000 personas más pobres. Claro, claro que sí. Pero ¿por qué va a pasar esto, mi estimado Rolando? Porque si bien es cierto, ya hay personas que están calificadas como pobres y pobres extremas, las que no lo están, quizás por un tema del proceso que hay para determinarlos, viven al filo. Entonces, al ponerles un costo de 100 soles en su recibo de agua, lo más probable es que caigan definitivamente a la zona de pobreza. Entonces, ese es un tema que también nosotros estamos advirtiendo. Así como advertimos que las tarifas se van a incrementar por temas que no son, por así decirlo, eficientes. Es decir, en la norma que plantea el Ministerio de Vivienda, dice que debemos reconocer costos que para nosotros son ineficientes. Por ejemplo, las sanciones administrativas. Eso, según esta norma, dice que no debemos incorporarlo como tal en la tarifa. Es decir, en buena cuenta, el usuario va a terminar pagando por la ineficiencia de la empresa, en este caso de Sedapar. Exacto. Si Sedapar recibiría una multa por la OEFA, por Sunafil, por Sunat, porque se le fue, porque no pudo hacer algo bien, lo va a terminar trasladando a la tarifa. Claro, y el usuario va a terminar asumiendo. Y el usuario lo va a tener pagando, por eso la tarifa está creciendo y estamos calculando estos impactos que hemos mencionado de más de 200% sin haber introducido todos estos datos. Porque incluso se van a incluir allí también hasta los préstamos a los que podría acceder la EPS. O sea, acá el tema para nosotros es que durante los más de 25 años que tenemos regulando los servicios de agua y de saneamiento, SUNAT siempre ha tomado en cuenta que tenemos que ser o tenemos que implantar un modelo de empresa eficiente. Las empresas de agua tienen que ser eficientes, pero eso no va a pasar de la noche a la mañana. Y no va a pasar porque las tarifas tengan que subirse en 200 o 700%, sino tiene que pasar por una serie de cambios estructurales para que esto pueda ser abordado debidamente. En el caso de Arequipa, ¿cuánto es el costo real para producir un metro cúbico de agua? Mira, el costo real o el costo medio al que apunta el proyecto normativo, pues va a diferir bastante de que se le introduzca estos costos ineficientes, porque en los costos ineficientes lo que va a hacer es incrementarlo. Hoy día podríamos estar hablando de un promedio de quizás 2 soles 50, 3 soles, sin costos ineficientes, pero si esto se incrementara, como lo dice la norma, pues esto va a subir. Aparte de eso, hay otros factores que propone la norma que dice que la base de capital también tiene que incrementarse y una tasa de descuento que también tiene que incrementarse. Entonces, eso, por ejemplo, hemos tomado para hacer estas proyecciones y eso es lo que estamos viendo como preliminar, pero aún nos falta determinar cuál sería ese costo medio al que debemos de llegar con una nueva, digamos, sinceramiento de los costos que hay que asumir en las empresas prestadoras. Claro, yo le preguntaba el costo real porque siempre se dice que estamos pagando una tarifa subsidiada, que no pagamos una tarifa real. Correcto. Entonces, ¿el costo real de producir un metro cúbico de agua llega a 3 soles en este momento en Arequipa? Mira, lo vamos a poner de esta manera para que entendamos. En Arequipa tenemos 5 categorías, ¿ya? En Arequipa metropolitana, que se repiten en el resto de localidades. Una categoría es la doméstica. Muchos de nosotros pagamos un metro cúbico que no es igual al costo medio. Y me dirás, pero ¿y por qué no lo vamos a pagar? O de repente es lo que pretende la norma. Claro, porque tengo una categoría que es comercial, los locales comerciales. Ellos sí pagan cercanos al costo medio. Correcto. Y tengo también industriales.
que ellos tienen que pagar por encima del costo medio. Entonces, el estatal, los colegios, hospitales, pagan también igual, por encima del costo medio. Entonces, los domésticos estamos siendo subsidiados por otras categorías. Y entre los domésticos todavía nosotros subsidiamos a los pobres y pobres extremos. Entonces, es un esquema complejo donde el regulador SUNAS lo que propone es que si hay un desacuerdo, si no estoy convencido de que este es el mejor camino porque siempre las tarifas van a estar atrasadas, pues tenemos que planificar bien esa transición. No podemos hacerla como lo propone en este reglamento el Ministerio de Vivienda, sino que todo debe ser gradual. ¿Este subsidio cruzado se va a mantener en aplicación de esta propuesta de reglamento? No, ya SUNAS está perdiendo las facultades de acuerdo a este proyecto de reglamento. Eso es justamente lo que también estamos proponiendo al Ministerio, de que se trabaje de una manera coordinada. Es decir, nosotros hemos tomado información del MIDIS para poder calificar quiénes son pobres y pobres extremos. Hemos determinado cuáles son esos topes de consumo, es decir, hay un tope de consumo. Para una persona que tiene 8 metros cúbicos, la tarifa es la más baja, Rolando. Para uno que consume más de 10 metros cúbicos a 15 metros cúbicos, comienza a crecer tu tarifa. Correcto. Entonces, eso ahorita está quedando, de acuerdo al proyecto de reglamento, en manos del Ministerio de Vivienda. Un aspecto también que se cuestiona del decreto legislativo 1620 es que de alguna forma la SUNAS pierde su capacidad regulatoria, porque digamos, y eso lo leía, ¿no?, al mismo jefe de SUNAS, al señor Gutiérrez, cuando decía que prácticamente nos convertimos en una especie de calculadora, porque los elementos a tomar en cuenta van a ser decididos, definidos por el Ministerio de Vivienda, y la SUNAS lo único que va a tener que hacer es aplicar eso y multiplicar. ¿Eso es correcto? O sea, esa facultad reguladora que tiene la SUNAS en este momento, ¿es limitada, es debilitada? Está siendo debilitada porque la propuesta como tal, y lo ha explicado muy bien nuestro presidente ejecutivo, el economista Mauro Gutiérrez, es que nosotros lo que estamos recibiendo como una disposición del Ministerio de Vivienda, que es el ente rector, es correcto, pero en materia de regulación nos está diciendo a nosotros qué cosas reconocerle en la tarifa a las empresas de agua y qué tipo de montos o valores se van a reconocer. Porque uno decía, no decimos eso, pero sí se está reconociendo algunos factores que están incidiendo bastante en esta, digamos, proyección de las tarifas que hemos realizado. Entonces sí está teniendo un conflicto con la capacidad regulatoria que tiene SUNAS. Claro, usted decía, lo que están planteando es que esto sea progresivo, escalonado, que no sea en un solo, digamos, una sola aplicación el incremento tarifario. Así es. Pero ¿hay receptividad de parte del Ministerio? Porque, digamos, esta propuesta ha sido enviada, creo, a la Comisión de Vivienda en el Congreso, ¿no?, cuando debió ser el Ministerio el que reciba directamente estas opiniones. No, también se ha presentado al Ministerio de Vivienda. SUNAS ha respetado ese canal, aunque el Ministerio nos ha dado solamente 10 días para opinar. Nosotros hemos trasladado nuestras opiniones, pero al ver que este espacio es muy corto, al ver que no podría haber una receptividad total por parte del Ministerio, porque ya han escuchado las declaraciones que se han emitido al respecto, pues hemos salido a tratar de que otras entidades, y nuevamente, ¿no?, entidades públicas, entidades técnicas, entidades interesadas en temas de los servicios de saneamiento también se pronuncien. Ya ayer hemos visto que la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado, la Mesa de Lucha contra la Concentración también, faltan los consejos de usuarios, faltan las universidades, falta mayor debate. Y lo que proponemos nosotros, que ya se ha trasladado al Ministerio de Vivienda y en la Comisión de Vivienda del Congreso, es que esto tiene que ser revisado, tiene que ser gradual, tiene que establecerse ciertos parámetros y no mellar la autonomía regulatoria que tiene SUNAS. Lamentablemente los plazos se han ido acortando y hasta donde sé, el 18 de junio se vencería el plazo para que ya se publique el reglamento final. Así es. ¿Y qué va a pasar? ¿Eso va a ocurrir en 4 o 5 días? Lo que nosotros esperamos es que SUNAS pueda tener, como se dice, receptividad por parte del Ministerio. Eso es lo que esperamos. Y que esto que se vaya a emitir de acá a unos días, pues reciba o tenga, mejor dicho, estos aportes que nosotros le estamos poniendo al reglamento. Para nosotros es clave. De seguro que deberían haber más aportes, porque estamos hablando en estos momentos solo de la parte regulatoria, solamente estamos hablando de las tarifas.
Pero la invocación es, ¿qué más dice el reglamento? Porque hay otros temas que están ahí flotando, que algunos lo han tocado, otros no. O sea, hay muchas cosas más, pero SUNAS ahorita está preocupado porque se conozca bien el impacto en las tarifas que va a ocurrir. Claro, el decreto legislativo 1620, que fue dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de alguna forma apunta a fortalecer las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, ¿no? Y si revisamos incluso un poco la gestión de las empresas, siempre el incremento tarifario iba de la mano de un condicionamiento para el cumplimiento de metas, por así decirlo. Pero ahora la propuesta es que ya no haya condicionamiento. Y solo en el caso de Sedapar, por ejemplo, el año pasado han llegado, creo, a un 43% de ejecución de su presupuesto de inversión. O sea, como institución pública no ha llegado ni siquiera el 50%. Entonces, ¿cómo garantizamos que va a ser una empresa eficiente con un incremento tarifario? Mira, Rolando, muy bueno el punto que has tocado, porque justamente nuestro modelo regulatorio tenía incentivos. El incentivo era justamente, te apruebo las tarifas de acuerdo a la capacidad de inversiones que deberías de tener y a metas que tienes que cumplir para garantizar la calidad del servicio. En diciembre del año pasado, el decreto quitó la parte de que las empresas tienen que cumplir con metas de gestión. O sea que ya no están condicionadas a las metas de gestión. Tanto así que en enero, en febrero, en Lima se aprobaron el 8%, acá en Arequipa se aprobó el diferencial que fue justamente del 4%, que en su momento nosotros habíamos puesto 7%. Pero cuando evaluamos a Sedapar su meta de gestión, solamente le autorizamos 3%. O sea, así era como funcionaba, estaba sujeto a eso. Ahora ya no está sujeto. En ese sentido, en octubre estaba previsto un incremento del 7% en Arequipa, en todas las localidades de Arequipa de Sedapar. Ese 7.5% Sedapar lo va a aplicar en función a este reglamento sin necesidad de que sea evaluado o que SUNAS le autorice ese 7.5%. Ese 7.5% es al margen de lo que usted decía en la aplicación estricta del reglamento. Aparte. O sea, por eso le digo, como tú decías, el origen de querer mejorar la sostenibilidad de las empresas no pasa por darles carta blanca en la aplicación de las tarifas o incrementar tarifas. Pasa por definir bien cómo se dan esos incentivos, cómo es que tú evalúas que este prestador hizo bien las cosas, de verdad está mejorando, y es más, como tú has señalado, si solamente ejecutó un 40% de sus inversiones que tenía programadas, ¿esta empresa debería seguir teniendo más recursos? ¿Deberíamos darle más plata, sabiendo que no puede ejecutar, sabiendo que tiene otros problemas estructurales dentro del sistema? O sea, eso es un tema que nosotros también lo estamos incorporando dentro de los alcances al Ministerio de Vivienda, porque ellos proponen que todo se reconozca. Decimos, mira, vamos a reconocer una parte de la base de capital, pero además tiene que ver la capacidad de ejecución de inversiones de las empresas. Porque de nada sirve subir tarifas, cubrir los costos de operación, darles para inversiones, y esto no se va a dar. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Para SUNAS, ¿qué evaluación de la gestión de Sedapar tiene? ¿Cómo la califican? Nosotros calificamos a una empresa no por sí sola. Nosotros tenemos que compararla con otras empresas. Acá es donde mucha gente difiere, ¿no? Porque dicen, pero hay cosas que son malas. Claro, a veces nos callamos las cosas que son buenas. En el caso de Sedapar, cuando nosotros evaluamos varios aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad económica, financiera, con la gestión de la propia empresa. En este caso, cuando nosotros evaluamos a Sedapar, nosotros lo hacemos a través de la fiscalización, es un benchmarking. Este benchmarking es compararla con otras empresas, en este caso con empresas grandes similares, llámese en el norte, a Grau, a Epsel, a Cusco. Entonces, cuando se le compara con las otras empresas de su nivel, a Sedapar, Sedapar está en el ranking número 1. Esto no quiere decir que sea la mejor empresa, ni la empresa perfecta. Quiere decir que comparado con otras, tiene puntos buenos, pero también tiene puntos por mejorar. O sea, acá, por ejemplo, lo que tenemos que mejorar, ya lo hemos vivido en febrero, un desabastecimiento de casi 3 días. Es uno de los ejemplos más claros, por eso no podemos decir que Sedapar es una empresa perfecta.
Claro, y como consecuencia de una falta de previsión reiterada, porque este tipo de fenómenos de la naturaleza que van a afectar justamente la captación del recurso para potabilizar el agua, es algo que se repite todos los años. Es un tema que nosotros lo tenemos incorporado dentro de nuestras actividades, que se le pide a SEDAPAR que vea la gestión de riesgo de desastres. Para que tengas una idea, ¿no? Esto se le aprobó en el quinquenio del 96 al 2021 prácticamente, ¿ya? Se le asignó poco más de 13 millones, de 12 millones, si mal no me equivoco, para ejecutar inversiones en prevenir, en trabajar la gestión de riesgo de desastres. ¿Cuánto ejecutó? Cero. Cero. O sea, 13 millones sin invertir. Ejecutarse. Por eso es que en el periodo 2025, 2021, 2026, ¿qué hemos hecho? Se le ha puesto los mismos millones, pero esta vez le hemos puesto una meta, un porcentaje de ejecución. Porque como regulador también sabemos que no sirve de nada darle plata si después no sé que está ejecutando, cuánto está ejecutando y si esto va a repercutir en minimizar este tipo de eventualidades. Claro, es decir, en Arequipa se podría pagar tarifas mucho más altas con un servicio deficiente, haciendo mención a esos 3 días de desabastecimiento que afrontó la ciudad pues, en febrero, ¿no? Claro, lo que nosotros estamos viendo ahora es que este tipo de eventos no van a ser, como se dice, eventuales, solamente por un cambio climático, sino que van a ser incluso más intensos. Correcto. Entonces nosotros nos estamos preparando para eso, también estamos trasladando todos estos temas a SEDAPAR, porque tenemos que estar preparados. La tarifa ahorita da un cierto monto para poder trabajar estos temas. Tenemos que hacerlo, no dejar que el monto se quede ahí guardado o que no sepamos qué hacer con esta cifra. Eso es lo que estamos trabajando. Ahora, don Saúl, ¿para la SUNAS debe haber un sinceramiento de tarifas? Mira, el sinceramiento de tarifas es algo que hay que tomarlo con cierta cautela. Lo primero, a nosotros como organismo regulador, y al igual que el Ministerio de Vivienda, y al igual que un gobierno local, un gobierno regional y la propia sociedad, sabemos que existen brechas. Es decir, hay gente que no tiene servicio de agua hoy en día. Hay gente que se queja con nosotros porque le cortaron el servicio, claro, no hay un día, 2 días. Servicio. Hay gente que está reclamando por el tema del alcantarillado que se rompió e inundó su casa. O sea, tenemos una serie de deficiencias. Hemos dicho que no somos una empresa perfecta acá en Arequipa, pero lo que tiene que haber es que ese sinceramiento de las tarifas tiene que ser progresivo, tiene que ser gradual, cosa que el proyecto del reglamento del Ministerio de Vivienda no lo dice. Nosotros sí lo estamos precisando de manera expresa, porque tiene que decirse de esa manera. Es decir, ¿ustedes aceptarían el incremento total, pero que sea más progresivo, que sea en más años? Por supuesto. ¿En cuántos años? Recordemos que nosotros, como organismo técnico regulador SUNAS, aprueba tarifas para un quinquenio, es decir, de 5 años. En el quinquenio anterior, el promedio de las tarifas que se le ha aprobado a SEDAPAR ha sido del 20%, en 5 años. ¿Ya? Bajo la propuesta de este proyecto de reglamento del Ministerio, tendríamos que incrementarlo a más del 200%. Nosotros sabemos que eso es inviable. Nosotros sabemos que tenemos un quinquenio para ir haciendo ajustes, otro segundo quinquenio, un tercer quinquenio y quién sabe cuánto más. Pero también somos conscientes de que la necesidad de inversiones, de cubrir brechas, no pasa por las tarifas. No pasa por ahí. Pasa, por ejemplo, por cobrar el uso de agua que hace la minera Cerro Verde por el agua que está tratando, por ejemplo. Es uno de ellos. Nosotros proponemos que se vea el tema de la economía circular. No solamente este tema, sino hace poco ha salido la escalerilla. La gente ha salido a protestar, dice, yo quiero que me den a mí el agua gratis, sin costo. Los lodos que se venden también. O sea, la economía circular es un nuevo aspecto que las empresas de agua también tienen como nuevos ingresos. Entonces, tenemos que ver la forma y además están los propios gobiernos regionales, locales, que también tienen recursos para invertir. Pero muchas veces se van en parques, en veredas y no vemos la realidad abismal que tenemos en los servicios de agua y de saneamiento. Entonces, ¿SUNAS ha emitido alguna opinión respecto a esta negociación entre Cerro Verde y SEDAPAR por cobrar por metro cúbico de agua reutilizada?
No se ha emitido una opinión porque justamente el sentido de la economía circular lo que busca es que las empresas puedan hacer uso de todos estos subproductos que tiene el sistema, y peor aún, en el caso de Sedapar con Cerro Verde, ellos han tenido un convenio, está dentro de un convenio entre dos partes. Como nosotros como regulador intervendríamos si es que estos recursos entran de manera directa a Sedapar, porque son nuevos ingresos y habría que ver cómo es que se van a destinar esos ingresos. Hasta donde hemos escuchado la propuesta de Sedapar, Sedapar no plantea que esos ingresos entren a las arcas de Sedapar, sino que estén valorizados y que Cerro Verde sea quien ejecute por ese valor obras que ellos necesitan, ¿no? Entonces, no podríamos emitir una opinión por el momento bajo esas condiciones que se están planteando en su negociación. Bien, don Saúl, muchas gracias por acompañarnos y ojalá pues que el Ministerio de Vivienda tome en cuenta las recomendaciones, tome en cuenta incluso estas precisiones que se ha hecho respecto al impacto que va a generar la aplicación de esta nueva estructura tarifaria. Gracias. Sí, Rolando, mira, nosotros esperamos que se pueda tomar en cuenta no solamente lo que nosotros estamos diciendo como organismo técnico regulador, como SUNAS, sino también lo que ya está saliendo de la Defensoría del Pueblo, de la Mesa de Lucha contra la Pobreza y de repente otras entidades que se van a ir pronunciando, quizás a destiempo, pero lo importante es que el Ministerio tiene que ser receptivo. Las ideas son para poderlas conversar, para poder mejorar, y todos queremos llegar a una mejora de los servicios de agua. Bien, ojalá que Saúl, se dé. muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rolando. Con nosotros estuvo Saúl Alire Benavides, jefe de la oficina desconcentrada de SUNAS en Arequipa. Nosotros volvemos la siguiente semana con otra edición de Encuentro Hoy. No dejen de seguirnos a través de nuestro portal web de encuentro.p. Hasta la próxima.